Muy bien, arrancamos con la resolución del ejercicio. Esta vez vamos a ir configurando lo que es el espacio de modelado y el espacio de presentación en AutoCAD. Aclaremos que vamos a partir de la plantilla que iniciamos la primera clase de la cursada, ¿sí? El archivo de terminación DWT, que calculo ya lo deben tener. Antes de comenzar, recuerden que en la parte de inicio, cuando arrancan con el programa, ¿sí? Si no encuentran el archivo disponible, van a la opción de abrir, ¿sí? Una vez que reacciona, en la parte donde dice atributos de tipo, lo pueden desplegar. Por defecto siempre aparece predeterminado como DWG, la búsqueda, pero acá tienen la opción de DWS, DXF y el último es la opción de plantillas, la marcan y ahí directamente aparece la carpeta que contiene todas las plantillas predeterminadas en AutoCAD y la que ustedes han realizado, ¿sí? Durante la cursada. Yo ya la tengo disponible, ya la pude abrir. Calculo que deben tener tanto el formato A3 como el formato A4 normalizado con el rótulo correspondiente, ¿sí? Esta imagen que aparece acá de la UNCO, de la universidad, la vamos a cambiar. Les dejé disponible un archivo nombrado 06 Creusa que tiene mejor resolución, ¿sí? Les pido que lo cambien para que sea un plano más presentable. Bien, para lograr eso voy a ir a la parte de capas, lo voy a desplegar, voy a desbloquear las capas que se encuentran bloqueadas para poder trabajar y voy a definir la capa imágenes como capa de trabajo para activar el comando de enlazar, ¿sí? Enter. Aparece ya la carpeta fijado donde tengo guardada la imagen, que es 06 Creusa, ¿sí? Es esta la imagen, pongo de abrir, chequeo que sea la ruta completa, ¿sí? Pongo aceptar, me alejo un poco, defino un punto en el espacio con un clic izquierdo y presiono la tecla Enter. A continuación lo que voy a hacer es activar el comando alinear, ¿sí? Voy a seleccionar con un clic izquierdo de la imagen, Enter para confirmar la selección. Voy a indicar el primer punto de referencia, este vértice, con un clic izquierdo voy a desactivar lo que es la restricción por ortogonalidad, ¿sí? Y a continuación lo que voy a hacer es un zoom sobre la imagen que tenía anteriormente y voy a indicar el punto de referencia en esta esquina, ¿sí? En la parte superior derecha de la imagen. Se me acaba de tildar un poco lo que es el CAT, la imagen, ¿sí? Vamos a esperar a que reaccione, ahí está. Hago un clic, ahora tomo el segundo punto de referencia aquí mismo, de la imagen que inserté, y lo voy a alinear con este punto del margen inferior derecho de la imagen que yo tenía. Una vez que indiqué esos puntos de referencia, confirmo con la tecla Enter, le digo que sí, ¿sí? Y ahí automáticamente reescalé la imagen que acabo de insertar. Esta imagen que tenía antes la voy a suprimir, la voy a borrar, ¿sí? Y voy a centrar esta imagen dentro del rótulo. ¿Cómo lo voy a hacer? Me voy a cambiar para la capa auxiliar, voy a activar el comando de rectángulo, voy a definir el primer punto de referencia aquí y el segundo punto de referencia acá, el opuesto. Voy a seleccionar la imagen, voy a ir a la ficha de inicio y voy a activar el comando de desplazar. Fíjense que acá en la barra de estados tengo activado lo que es forzar cursor a los puntos de referencia. Acá voy a chequear, ¿sí?, que esté activado lo que es el centro geométrico, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuando yo me acerque a la imagen, fíjense que ahí aparece el punto final, pero si yo voy al centro, aparece el centro geométrico de la imagen, ¿sí? Y yo necesito eso, con un clic izquierdo, lo voy a arrastrar y fíjense que ahí
aparece como una estrellita, un asterisco, que me está indicando el centro geométrico de lo que es el rectángulo que acabé de dibujar. Hago un clic izquierdo y ahí queda centrada la imagen dentro del rótulo. Voy a borrar el rectángulo que dibujé. Perfecto, ahí modifiqué la imagen. Lo siguiente que voy a hacer, voy a alejarme un poco, voy a bloquear, ¿sí?, la capa márgenes para que no se pueda editar, ¿sí?, y voy a seleccionar todo este rótulo, lo voy a desplazar por fuera, ¿sí?, para poder trabajar tranquilo. Lo siguiente que voy a hacer es un zoom, voy a ir a la parte de escalas, abro el editor, voy a borrar este contenido, voy a borrar la parte del formato, donde dice plano también voy a borrar esto, y en página también lo voy a borrar. Lo voy a seleccionar, voy a decir que lo quiero desplazar, ¿sí?, desde el punto de referencia, activo la ortogonalidad, ¿sí?, en la barra de estado para que se mantenga derechito, indico la dirección y un valor de 2, enter. Perfecto, chequen que la información del rótulo por favor esté completa, ¿sí?, lo más completa posible. Bien, a continuación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear un bloque, ¿sí? Recuerden que la definición de bloque lo estuvimos viendo en clase, vamos a ejecutarlo directamente. Chequeamos las capas, la capa margen la volvemos a bloquear. Bien, voy a seleccionar todos los elementos que comprenden el rótulo y voy a escribir la palabra bloque, ¿sí? Ahí aparece la primera opción, ¿sí? Aprieto enter. Lo primero que tengo que hacer entonces, me pide que defina el bloque, definición del bloque, el nombre. Yo voy a ponerle de nombre Creusa rótulo Creusa, ¿sí? Punto base podemos dejarlo precisar en pantalla, ¿sí? Objetos, precisar en pantalla y convertir en bloque, ¿sí? Unidad en milímetros, ¿sí? Comportamiento, si lo podemos dejar así, permitir descomposición, siempre manténgalo tildado para poder editar posteriormente el bloque si es necesario, y acá podemos ingresar alguna descripción si la consideramos necesario, ¿sí? Y acá fíjense que me aparecen 28 objetos designados, que son los que seleccioné previamente. Voy a poner aceptar, ¿sí? Fíjense que en la barra de comandos me dice que está activo el comando de bloque y me pide que precise el punto base de inserción, ¿sí? Nosotros cada vez que insertemos un bloque, fíjense que va a aparecer un pinzamiento, el cual me va a indicar que es el punto sobre el cual se va a insertar, ¿sí? Yo voy a definir que ese pinzamiento, ese punto de inserción de todo este bloque sea el margen inferior derecho, este vértice. Hago un clic izquierdo y automáticamente aparece en la cinta de opciones una nueva ficha que es el editor de bloques, donde tenemos toda una serie de herramientas para volverlo un bloque dinámico o tener algunas otras referencias, ¿sí? Por ahora esto lo vamos a dejar tal cual está. Vamos a cerrar el editor. Aparece la burbuja, confirmamos que queremos guardar los cambios. Fíjense que ahora yo me acerco con el cursor al bloque, al elemento, al rótulo y se ilumina todo.
el rótulo. Ya no se ilumina solamente una sola línea o un solo segmento o una sola palabra. Se convirtió en un solo elemento que se va a comportar como uno solo. ¿Correcto? Lo siguiente que vamos a hacer es asignarle atributos a este bloque, ¿sí? ¿Qué quiere decir atributos? Van a ser son datos, información, que por lo general esos atributos son los que siempre van a variar, se van a modificar en los planos. Por ejemplo, en nuestro caso, el nombre de la universidad siempre va a ser un dato fijo, no vamos a cambiar de universidad. El centro universitario también siempre va a ser el de Zapala y nuestra sede siempre va a ser la misma, la sede de Chosmalal. Y en el caso de la materia también. El nombre, la fecha, dibujó, revisó y aprobó siempre van a ser datos o información que siempre se mantiene fija, ¿sí? La escala también, estas palabras, y la imagen también. ¿Qué es aquello que se va a modificar usualmente en los planos? Justamente, ¿quién dibujó el plano? ¿Quién lo revisó? ¿Quién lo aprobó? ¿En qué fecha? Esos son los datos variables, ¿sí? También el formato, porque recuerden que ustedes tienen la capacidad de hacer formatos A3, A4, A2, etc. ¿Sí? Número de plano o nombre de plano también va a ir siendo modificando, se va a ir modificando, y también el número de la página, como el título, ¿sí? Y otro dato que le podemos integrar. Esos son los atributos que nosotros vamos a asignarles, ¿sí? Para dinamizar un poco este bloque. Perdón. Bien, lo primero que voy a hacer yo es chequear justamente en la parte de anotación, en la ficha de anotar, cuál es, voy a desplegar acá la opción de ISO 25, voy a ir a la administración de estilos de cota, perdón, administración de cota no, tengo que chequear la parte de texto, ¿sí? Voy a ir al administrar estilos de texto, con un clic izquierdo, va a abrir esta burbuja de estilo de texto, y fíjense que yo tengo predeterminado el tipo de letra TXT, y yo en el rótulo usé Arial, así que esto lo voy a modificar, lo despliego, busco Arial, lo selecciono, ¿sí? El estilo de tipo de letra lo dejo normal, definir actual, el resto lo dejo tal cual está. Y tengo una previsualización, perdón, ¿sí? Estándar, perfecto, y ahora sí le doy a aplicar. Perfecto, y lo voy a cerrar. Muy bien. Voy a escribir textum para chequear que se haya modificado y no tener errores posteriores. Y justamente hago un zoom y la tipografía es la correspondiente. Voy a poner escape, digo que no porque solamente fue una prueba y sigo con el procedimiento. En la parte de paramétricos, inserción, ¿sí? En la ficha de inserción voy a buscar lo que es definición de bloque y aquí en este grupo van a poder encontrar lo que es administrar atributos, ¿sí? Lo voy a seleccionar con un clic izquierdo. No me aparece la opción. Aquí tampoco. Bien, se me acaba de tildar el cat, aparentemente. Fíjense que aparece una leyenda acá abajo que dice: este dibujo no tiene bloques, no contiene bloques con atributos. Perdón, error mío, estaba apretando lo que era el administrador y es definir atributos, ¿sí? Error mío. Hago un clic izquierdo, aparece la burbuja para definir los atributos, ¿sí? Esta parte lo voy a dejar igual, donde dice el modo y el punto de inserción. Y acá en atributo, cuando veamos el identificador, lo primero que voy a hacer es asignarle nombre. Por defecto, solicitud,
no hace falta en este caso, y en por defecto vamos a abrir esta opción, ¿sí? Que es insertar campos. Se abre una nueva ventana de campos. Dejamos por defecto todos para que aparezcan todas las opciones, ¿sí? Y nosotros definimos cuál es la que necesitamos en este momento. Vamos a marcar la parte que dice autor, la opción que dice autor, ¿sí? Y en formato lo dejamos como ninguno, ¿sí? Vamos a poner aceptar. En parámetros de texto, la parte de justificación, por defecto siempre va a aparecer izquierda. Pero en el recuadro yo necesito que esté centrado para que no haga interferencia con las líneas del rótulo y sea algo prolijo. Por lo tanto, siempre tendemos a utilizar lo que es medio centro, ¿sí? Luego en el estilo de texto es el estándar, ¿sí? Que es el que definimos y editamos previamente. La altura lo vamos a dejar por defecto. Rotación no es necesario en este caso modificarlo. Vamos a poner a aceptar. Y ahora nos pide insertarlo, ¿sí? Yo voy a hacer un zoom, lo voy a dejar por fuera en este momento. ¿Por qué? Voy a la ficha de inicio. En la capa auxiliar voy a activar la herramienta de rectángulo y voy a definir un rectángulo acá, otro rectángulo acá, otro acá, perdón, ahí no, sería acá, menos 45, tiene esta longitud, coma 5. Esto lo voy a seleccionar. ¿Por qué estoy haciendo esto? Justamente para poder centrar los atributos que voy a crear, ¿sí? Y sea lo más prolijo posible al momento de organizar la información dentro del rótulo, ¿sí? Bien, y una más para el formato, y en escala lo que voy a hacer es copiar este en el punto y lo voy a definir acá. Estos también los voy a seleccionar, los voy a copiar, porque también tengo que ingresar los nombres de quién los revisó y quién los aprobó y en qué fecha. Bien, una vez que tengo esto organizado, voy a seleccionar el atributo de nombre, voy a hacer un clic izquierdo sobre el pinzamiento medio y lo voy a arrastrar hasta el centro geométrico, ¿sí?, del recuadro, donde se va a completar posteriormente el nombre de quien dibuja este plano. Pongo escape, ¿sí? Fíjense que me quedé en violeta porque estuve trabajando en auxiliar. Lo voy a pasar para la capa texto, selecciono el atributo, despliego las capas y selecciono la capa texto. Para que no vuelva a ocurrir, ya defino texto como capa de trabajo, ¿correcto? Vamos con otro ejemplo, ¿sí? Inserción, ficha de inserción. Vamos a definir atributos, se abre la ventanita. Ahora vamos a definir la fecha, ¿sí? Vamos a ir a los campos, desplegamos, buscamos acá en la tabla de opciones la opción de fechas. Tienen distintas opciones. Seleccionamos fecha y en ejemplos tenemos cómo se vería el resultado, ¿sí? Vamos a buscar una que no ocupe tanto espacio. Por defecto nos tira este, que considero que nos puede resultar bien. Ponemos aceptar. Vamos a la justificación, buscamos medio centro, estándar, perfecto, exacto. Y acá hacemos un zoom, buscamos el centro geométrico y ahí queda centrado, ¿sí? Bien. Lo mismo vamos con un ejemplo de escala, ¿sí? Abrimos los atributos, definir, escala. Abrimos campo, buscamos la opción de escala, escala de trazado. Acá muestra los ejemplos,
lo voy a dejar por defecto a este, aceptar, medio centro, aceptamos, hacemos un zoom, buscamos el centro geométrico y ahí queda centrado. Voy a pausar un poco el video para poder ir completando y que no sea tan largo y agotador para ustedes mirar esto. Pero deben entender, este mismo procedimiento tienen que utilizar para completar los atributos en la parte que dice revisó, aprobó, en la parte de formato, ¿sí? La parte del título, el número de plano y en la parte de páginas, ¿sí? Siempre chequen en la parte que dice campos, van a encontrar distintas opciones para ir completando los espacios dentro del rótulo, ¿sí? Presten atención, indaguen también un poco en las condiciones, en los ejemplos que les va dando, ¿sí? Bien, voy a poner cancelar, voy a pausar para completar y seguimos adelante, ¿sí? Muy bien, sigo adelante con la explicación. Acá, como pueden ver, ya definí los atributos, ¿sí? Página, número de plano, título, agregué la consigna, nombre, fecha, escala, formato. Bien, lo siguiente que vamos a hacer, ¿sí? Voy a ir a la ficha de inicio, voy a chequear. Ahí seleccioné el bloque, voy a la parte de propiedades, chequeo, perfecto. Voy a bloquear las capas, ¿sí? Salvo la capa auxiliar. Voy a seleccionar, voy a poner escape. Voy a seleccionar, se corta. Suprimir, control Z, control Z. Bien, vamos a seleccionar los rectángulos, ¿sí? Para eliminarlos y que quede limpio el rótulo. Correcto. Este también. Bien, ahora sí desbloqueamos el resto. Lo siguiente que vamos a hacer es justamente activar nuevamente el comando de bloque. Enter. Esta vez vamos al nombre que ya predefinimos anteriormente, lo vamos a agregar atributos. Bien. Objetos 28, pero vamos a precisar en pantalla, ¿sí? Selección rápida. Esto lo vamos a cerrar, vamos a precisar en pantalla directamente. Bien, el resto chequeamos que esté igual. Precisamos el punto de inserción. Seleccionamos todos los elementos. Confirmamos con un Enter. Fíjense que esta vez seleccionamos los atributos más el bloque anterior. Aparece el editor de atributos. Esto lo vamos a dejar tal cual está. Ponemos aceptar. Se abre el editor del texto. Acá voy a aprovechar y voy a seleccionar estos dos atributos y los voy a copiar. ¿Sí? Voy a poner que se copien. Acá. Y acá. ¿Sí? También lo podrían haber dicho anteriormente con los atributos. Voy a seleccionar estos rectángulos que quedaron y los voy a suprimir. Bien, lo siguiente, una vez que tenemos esto ya
bien definido. Vamos a cerrar el editor, guardamos y ahora se debería visualizar de esta forma el rótulo como un bloque. Hacemos clic y es completamente un bloque integrado. ¿Para qué me sirve esto? Vamos a hacer doble clic izquierdo sobre el rótulo y fíjense que aparece el editor nuevamente de atributos mejorado. Tenemos el nombre del bloque, el identificador, ¿sí? En este caso yo justo presioné sobre la consigna. En la ficha de atributos va a aparecer todos los atributos que nosotros definimos, el nombre, la fecha, escala, etc. ¿Sí? Fíjense que abajo va a aparecer valor, ¿sí? Yo voy a ir a nombre, voy a borrar eso y voy a poner Balseda. Enter. La consigna, ahí yo en consigna podría haber puesto consigna, ejercicio, Bien. Enter, sigo con el siguiente, plano, ejercitación, Enter, sigo con el siguiente dato, ejercicio número 1, puede ser por ejemplo, página, bueno, ¿qué página estoy trabajando? La primera de 3, por ejemplo. El formato lo puedo dejar en A3 o lo puedo modificar en A4, en A3, perdón, o A0, cualquiera, lo que esté trabajando. En escala, puede definir que sea 1 en 100. Fecha, fíjense que acá aparece bien centrado y no hace interferencia, ¿sí?, con las anteriores. Nombre, Balseda, ponemos aplicar, aceptar y ahí completamos el rótulo, ¿sí? Para editarlo, si vemos que hay algún error, ¿sí?, o es necesario agregar otro campo, vamos a la parte de inserción, ¿sí?, vamos al editor, ¿sí?, de bloques, y acá va a aparecer esta burbuja donde aparece el rótulo base, el bloque base sobre el cual arrancamos a trabajar al inicio, y el segundo bloque que contiene los atributos, ¿sí? Voy a poner aceptar y ahí aparecen los atributos. Puedo cerrarlo y si quiero insertar nuevamente el bloque para utilizarlo, ¿sí?, puedo ir a la opción de insertar y acá aparecen los dos rótulos que tengo disponibles como bloques. Hago un clic izquierdo y lo arrastro en cualquier parte del espacio. Por defecto, siempre una vez inserto se va a abrir el editor de atributos para cargar la información necesaria, ¿sí? Fíjense que acá esta opción ya tiene cargado lo que es la fecha de revisión y la persona que lo habrá revisado para que cargue y lo edite. Hago un doble clic izquierdo y ahí aparece todos los valores, todos los campos para poder ser editados. Recuerden que este ejemplo se puede aplicar en los futuros rótulos que ustedes diseñen, ¿correcto? Esto lo voy a suprimir, lo voy a borrar, y este rótulo, ¿sí?, que tiene todos los atributos, todos los campos, lo voy a seleccionar y en la ficha de inicio voy a poner desplazar, un punto de inserción, voy a desactivar el comando de ortogonalidad y lo voy a arrastrar y colocar dentro de la hoja 4, ¿correcto? Lo mismo va a ocurrir con este rótulo. Lo voy a suprimir, voy a insertar, pongo aceptar y ahí definí el bloque.
Perfecto. Lo siguiente que vamos a realizar es justamente a definir nuestro espacio de trabajo. Por defecto, siempre ustedes arrancan con este estilo de previsualización en el AutoCAD, ¿sí? Todo esto es editable. ¿Cómo se puede editar? ¿Sí? Siempre tengan en consideración que lo tienen que hacer en función de su trabajo y cómo les resulte más cómodo a ustedes la visualización, ¿sí? Por ejemplo, en la parte superior donde se encuentran las fichas de inicio, inserción y demás, ustedes a lo último van a encontrar este icono que hace referencia a una flechita. Si hacen un clic izquierdo sobre el mismo, cambia la visualización de la cinta de opciones, ¿sí? Hago otro clic, directamente se suprimen y aparecen solamente las fichas. Una vez que yo acerco el cursor se despliegan, ¿sí? Y aparecen algunas herramientas, algunos comandos. Directamente si hago otro clic, solamente aparecen las fichas y una vez que yo hago un clic izquierdo, recién ahí aparecen los comandos. Voy a hacer otro clic sobre esta flecha, otro estilo de visualización, que es el que nos resulta por ahí más cómodos a todos porque aparecen directamente los comandos en las cintas de opciones ya fijas. Bien, eso por un lado, ¿correcto? Otra opción para mejorar lo que es la información que necesitamos leer de los planos es, bueno, ¿qué propiedades son las que tienen los elementos que están dentro, ¿sí?, del espacio modelado? ¿Sí? Una opción es ir directamente en la parte superior de la cinta de opciones a esta caja que dice propiedades y acá fíjense que tenemos las opciones de los distintos tipos de línea. Por ejemplo, selecciono este elemento, ¿no? Y acá en propiedades va a aparecer el color que tiene definido, que acá es por defecto de la capa, el tipo de línea, que es por defecto de capa, y grosor de línea y tipo de línea, que es por defecto, ¿sí? Si voy al icono de igualar propiedades, lo puedo igualar a otro elemento. Bien. Pero acá me dice todo por defecto por capa. Yo voy a seleccionar nuevamente este elemento y con un clic derecho abro las opciones y hago un clic izquierdo sobre opciones. Si es la primera vez que lo hacen, seguramente lo que va a ocurrir es que va a aparecer esto, ¿sí?, una burbuja flotante. Para que no nos estorbe la visualización de lo que es el campo de trabajo en el espacio de modelado, lo que hago es, donde dice propiedades, voy a hacer un clic izquierdo sostenido y voy a arrastrar la burbuja hacia el lateral izquierdo y lo voy a soltar aquí. Me ocupa espacio en el espacio de modelado, o sea, y esto lo tengo que maximizar lo más posible para poder trabajar tranquilo. Lo que voy a hacer a continuación es, en la parte superior donde dice propiedades, voy a apretar con un clic izquierdo aquí, en esta flechita, y lo que va a ocurrir es que se va a comprimir, ¿sí?, esa paleta de opciones, ¿sí?, de propiedades, esa paleta de atributos. ¿Qué va a ocurrir cada vez que acerque mi cursor hacia propiedades? Se va a desplegar y fíjense que van a aparecer lo que son las propiedades generales del elemento que está siendo seleccionado en este momento en el espacio de modelado. Van a aparecer las propiedades de visualización en 3D, pero nosotros ahora estamos en 2D, y sus propiedades de geometría, vértice actual, vértice en X, en Y, etc. Y otros datos varios. Bien, eso por un lado. Otra paleta que nos puede ser de utilidad es la de propiedades de capas, ¿sí? En este momento, en este archivo, tenemos de base estas capas, ¿sí? Si necesitamos crear más, la burbuja seguramente va a aparecer así, si es la primera vez. Sí, recuerden
tiene la opción de la barra espaciadora acá abajo para ir viendo las distintas propiedades de las capas. Para no ir siempre al icono, directamente podemos arrastrar la burbuja, soltarla acá en la parte lateral, ¿sí? Voy a cerrar lo que son las propiedades y esta burbuja la voy a extender un poco más, y ahora lo voy a comprimir. Fíjense, ahora aparece administrador de propiedades y propiedades de los elementos. Perdón, administrador de capas y propiedades. Otra paleta que puede ser de utilidad cuando adjuntamos archivos que vienen de otros archivos, DWG, PNGs, JPG, es la referencia externa, ¿sí? Ahí aparece. Si es la primera vez, seguramente va a aparecer como burbuja, ¿sí? Y ahí aparecen los archivos que están insertos dentro de este archivo DWT que vienen de afuera. El 07, que era la imagen, que como ya la suprimimos, la modificamos y no la necesitamos más, vamos a poner desenlazar, ¿sí? Para no cargar nuestro archivo actual. Esto lo mantenemos actual y esta es la base de nuestra plantilla, ¿correcto? Y abajo, ¿sí? Seguramente va a aparecer en el detalle la ruta. Ahí seleccioné 06. Fíjense, el nombre del archivo, el estado que está cargado, el tamaño que es, el tamaño, el tipo de archivo que es, la fecha, ¿sí? Y su ruta, donde se ubica realmente. Esto lo voy a arrastrar. Esta vez lo voy a poner del lado derecho. Y luego lo voy a comprimir. Perfecto. Muy bien. En la parte inferior derecho, ustedes siempre recuerden que van a tener la barra de estados, ¿sí? Por recomendación siempre les decimos que tengan visible lo que son la parte de coordenadas del dibujo del espacio de modelado, ¿sí? Lo que es modelo, lo que es la rejilla, ¿sí? La restricción por ortogonalidad, la restricción hacia otros ángulos posibles, ¿sí? Lo que es la referencia, forzar cursor a puntos de referencia 2D, y lo que son espesores de líneas. Si hay alguna opción que no está siendo visible en este momento dentro de su archivo porque recién arranca, fíjense que a lo último de todo van a tener tres linitas paralelas entre sí que dice personalización. Cuando hacemos un clic izquierdo sobre la misma, van a aparecer distintos atributos, distintas opciones, ¿sí? Por ejemplo, acá la primera dice coordenadas y está tildada, ¿sí? Si yo la destildo, fíjense que en la barra de estado ya no aparecen más las coordenadas, ¿sí? De mi cursor en el espacio de modelado. Lo vuelvo a tildar y ahí vuelve a aparecer. Voy a la parte que dice grosor de línea, lo destildo y ahí desaparece la barra de estado. ¿Para qué me sirve el grosor de líneas? Por las dudas lo voy a repasar. Fíjense que ahí está iluminado, quiere decir que está activo. Hago un clic izquierdo, ahí está desactivado. ¿Y qué ocurre en el espacio modelado? La configuración del grosor de líneas que definimos en las capas ya no es visible, ¿sí? En el espacio modelo. Si lo vuelvo a activar, vuelve a visualizarse el espesor, ¿sí? El grosor. Bien, creo que no me estoy olvidando de nada por el momento. Lo siguiente que vamos a hacer entonces es toda esta configuración que hicimos previamente del espacio de modelado, ¿sí? La visualización de la cinta de opciones, las fichas disponibles, las paletas, ¿sí? Y su disposición dentro del espacio de modelado. Todo esto va a servir hasta el momento para este único archivo. Bien, pero ¿qué pasa? Esta configuración del espacio de trabajo yo la puedo poner como predeterminada para otros archivos, la puedo utilizar para otros archivos. ¿Cómo es eso?
Acá, donde está el icono del engranaje, dice cambio de espacio de trabajo. Yo lo voy a desplegar con un clic izquierdo. Y fíjense, esto son distintas presentaciones del espacio de trabajo. Toda esa configuración que hice previamente lo puedo guardar actual como, y voy a decir que esta visualización del espacio de trabajo se llame 02 Creusel. Guardar. Bien. Como sé si eso realmente ocurrió, voy nuevamente al cambio de espacio de trabajo, lo despliego y fíjense, yo ahora voy a cambiar para lo que es la visualización de modelado 3D con un clic izquierdo. ¿Qué ocurre? Cinta de opciones, aparecen nuevos comandos que se pueden utilizar para lo que es el modelado en 3D, ¿sí? Y aparecen seguramente nuevas fichas disponibles. Bien, y fíjense que ha desaparecido las paletas, ¿sí?, que yo había anclado previamente. Solamente se mantuvo lo que era referencia a la referencia externa. Voy a desplegar nuevamente el cambio del espacio de trabajo y voy a buscar, aquí aparece la configuración que yo dejé. La selecciono, espero y ahí nuevamente volvemos a la cinta de opciones que había definido, las propiedades, el administrador de propiedades de capas y las referencias externas. Muy bien, sigamos adelante. Les pregunto, recordemos que por defecto AutoCAD siempre trabaja de base en milímetros. ¿Cómo lo chequeamos esto ahora? Ingresamos unidades, Enter. Va a aparecer la burbuja que dice longitud, decimales, el nivel de precisión que va a tener, la escala de inserción, ¿sí?, en milímetros, y toda la configuración. Entendemos entonces que estamos trabajando en milímetros. Tipo de ángulos, les muestro que acá tiene la opción de grados decimales, grados minutos segundos, grados decimales, nuevamente radianes, y unidades topográficas, ¿sí? Si selecciono unidades topográficas, fíjense que acá tienen un ejemplo de cómo es la visualización, ¿sí? Vamos a grados y lo dejamos tal cual está. Perfecto. Y después la dirección, vamos a chequear. Hacemos un clic, fíjense que el ángulo base, el este, ángulo 0, ¿sí?, el norte a 90, oeste a 180, ¿sí?, son las referencias que va a tomar AutoCAD en el espacio de modelado, ¿correcto? Lo voy a cerrar. Esto también lo voy a cerrar, ¿sí? Esta plantilla la podemos dejar así y trabajar y renombrar y decir que sea una plantilla de formato 3 y A4 normalizada en IRAM en milímetros, ¿correcto? Vamos a guardar. Perdón, esto lo vamos a hacer más adelante mejor para que se entienda bien, ¿sí? Lo siguiente que vamos a hacer es, vamos al espacio de presentación, ¿sí?, presentación. Si es la primera vez que lo utilizamos, va a ser directamente, va a aparecer esta burbuja que dice administrador de configuración de página, ¿correcto? Presentación número 1, ¿sí?, y los botones de nuevo, modificar e importar. En este caso vamos a poner modificar con un clic izquierdo. Voy a mover esta burbuja, la burbuja de configuración de página presentación 1. Lo primero que tenemos que hacer es definir el tipo de trazador, lo desplegamos, vamos a buscar esta opción que dice AutoCAD PDF. Bien, vamos a desplegar lo que es tamaño de papel, ¿sí?, ANSI
Vamos a buscar la opción de A3. ¿Sí? Vamos a trabajar con un A3 ahora. ISO Full Bleed 3, 420 por 297 milímetros. Bien, el resto lo vamos a dejar igual, ¿sí? Por el momento. ¿Sí? Recuerden que esto después lo van a poder editar cuando lo necesiten imprimir a su plano. Acá en la parte de tabla de estilos, si lo despliegan, tiene la opción de monocromático, que es la escala de grises, y las otras opciones son a color, por si necesitan imprimir, ¿sí? Lo que son los estilos de sombreados, escala de gama de colores, etc. Voy a marcar, a tildar, que por las dudas las transparencias. La orientación de la hoja va a ser horizontal, porque en este caso voy a definir que sea una 3 horizontal. Esto se va a modificar obviamente en función de lo que trabajen. Tiene la opción de una visualización previa, ¿sí? Y vamos a poner aceptar. Bien, ponemos cerrar, acá aparece una previsualización, cerrar. Perfecto. Esto que están viendo ustedes acá, ¿sí? Es la hoja de impresión del CAD, ¿sí? Esto lo voy a seleccionar. Esto es una ventana gráfica, ¿sí? Que nos ayuda a visualizar lo que está en el espacio de modelado, ¿correcto? Esto lo voy a suprimir por ahora porque no nos interesa. Voy a ir a la solapa de presentación número 1, voy a hacer un clic derecho y voy a cambiarle el nombre, voy a decir que sea A3 el nombre, Enter. Correcto. Lo siguiente que voy a hacer es, con la manito me voy a desplazar, voy a desplegar las capas, voy a ir a auxiliar, voy a activar el comando punto y voy a decir que el punto lo quiero en el 0, 0. Voy a ir a utilidades, la voy a desplegar y en tipo de puntos voy a definir esta simbología, establecer tamaño de unidades absolutas y que el tamaño sea de 1. ¿Correcto? Aceptamos. Y aquí, chiquitito, lo voy a aumentar para que lo puedan ver bien mejor, si no va a ser complicado. Vamos a dejarlo en 5. Aceptar. Ahí aparece el punto. Me va a servir de referencia para lo siguiente, ¿sí? Voy a ir al espacio de modelado, voy a seleccionar todo esto, el formato, voy a copiarlo con control C, voy a volver al espacio papel, ¿sí? Y lo voy a pegar. Lo voy a pegar por acá afuera. Lo siguiente es, lo selecciono y voy a activar desplazar. Voy a poner este punto de base que coincida con el punto 0, 0. Voy a acercarme, lo voy a seleccionar, lo voy a suprimir ese punto y ya tengo lo que es el diseño de presentación del plano. Obviamente esto es el espacio de dibujo, ¿sí? En la próxima clase vamos a profundizar cómo distribuir la información dentro de este espacio papel, ¿sí? Fíjense que acá tengo disponible, ¿sí? Hago un doble clic y ahí aparecen los valores para ir modificando, ¿correcto? Bien, voy a pausar un poco el video, ¿sí? Para que no se haga tan largo y seguir con el ejercicio porque nos queda pendiente un par de herramientas más, ¿correcto? Bien, sigamos adelante. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer este primer ejercicio con el archivo en milímetros, ¿sí? Y luego cargamos otro que sea en metros. Vamos a seguir. Presentación número 2, acá en la ficha lateral izquierda, ¿sí? Le voy a hacer un clic derecho y voy a cambiar el nombre para que diga A4. Enter. Voy a seleccionar con un clic
va a aparecer nuevamente el administrador de configuración. Voy a modificar, voy a nuevamente a seleccionar el trazador. Vamos a buscar acá. Vamos a buscar nuevamente el estilo ISO Full Bleed A4, este de 210 por 297. Tengo la previsualización aquí. El resto por ahora lo dejo igual, vertical, en orientación de papel, porque estamos en una A4. Bien, aclaremos. Esta configuración es la que estoy utilizando yo para directamente que el AutoCAD me imprima, ¿sí? No que me imprima, sino que me emita un archivo PDF, ¿correcto? Para poder exportarlo. Pero ustedes después en su ámbito laboral directamente acá van a buscar su impresora, la que tengan configurada, y después en el tamaño papel correspondiente para ustedes. Por lo general ocurre que la impresora ya, por ejemplo, la paso para la impresora Onenote. Fíjense, tamaño papel, aparecen estas predefinidas, estas opciones, ¿sí? O sea que el tamaño papel está en relación al trazador que yo seleccione, ¿correcto? Voy a volver acá al trazador que ya había definido, busco ISO Full Bleed, perfecto, A4, aquí, perfecto. Lo mismo ocurre con la tabla de estilos de trazado, ¿sí? Eso lo definimos posteriormente, depende del trabajo. Pongo aceptar, pongo cerrar, voy a borrar esta ventana, ¿sí? Y en la capa auxiliar activo PU de punto. Yo digo que esté en el 0 absoluto. Voy a alejar un cachito y ahí aparece el 0. Y nuevamente voy al espacio de modelo. Voy a seleccionar el A4. Pongo copiar. Pongo pegar. Y luego lo voy a desplazar desde este punto de referencia al punto 0. Hago un zoom y lo voy a suprimir, ¿correcto? Y ahí aparecen todos los campos para ir completándolos. Bien, esta línea, ¿sí?, auxiliar que me daba en el espacio modelado, los límites de la hoja, en sí lo puedo suprimir o lo puedo dejar. Recuerden que la capa de auxiliar, en nuestro caso, está configurada con la propiedad trazar bloqueada, ¿sí? Acá lo desplegamos, fíjense que trazar está bloqueado, por lo tanto no se va a imprimir cuando lo mande, ¿correcto? No me va a afectar, ustedes pueden decidir. Después tienen esta opción de nueva presentación en el caso de que necesiten. Hago un clic izquierdo sobre el mismo y aparece nuevamente otra presentación en blanco. En el caso de que ustedes quieran agregar a esta plantilla una configuración de formato A2, A0, etcétera, o el que trabajen ustedes, ¿correcto? Eso lo pueden tener en cuenta. Voy a borrar esto y voy a suprimir, ¿sí?, esa pestaña de presentación. Muy bien. Básicamente esto que está en el espacio de modelado lo puedo seleccionar y lo puedo suprimir. Total, cuando vaya a las presentaciones ya lo tengo ahí directamente, y acá en el espacio modelo solamente va a quedar visible lo que es el dibujo que voy a diseñar, mi proyecto. Bien, por lo tanto voy a poner en la parte superior, ¿sí?, la opción de guardar como, ¿sí?, y acá voy a dejar seleccionado lo que es plantilla DWT, pero el nombre lo voy a modificar, ¿sí? Voy a poner que sea una plantilla
que la voy a usar. Y voy a aclarar que es en milímetros, porque no cambié las unidades de medida, ¿correcto? Guardar. Descripción, pueden agregar, ¿sí? Ponemos aceptar. Y en la parte superior va a aparecer el recorrido donde está guardado y el nuevo nombre, ¿sí? Bien, luego les subo un video para hacer la conversión a lo que es la plantilla en metros.